Usted usó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir, negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. ¿Por qué? Sí, hay abundantes elementos que así lo indican. Ha habido una alianza con los terroristas. Se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Pero usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con el poder. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge de las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabani ahí queriendo ofrecer armas, que también se hablar de eso. Dicen, este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Transmití cómo poner el dedo, cómo cargarla, cómo descargarla. Me dijo, igual no te preocupes porque no la voy a usar. Este homenaje es la manera de transitar el dolor que nos causó la muerte de un fiscal de la Nación, el doctor Alberto Nisman. Yo no tengo la menor duda de que Alberto Nisman no se suicidó. Está comprobado que no siempre dejan residuos que se puedan levantar de la mano del supuesto tirador. En el 99.9 de los casos, una 22 deja rastros en la mano. No hay nada que me indique que no sea suicidio. A Nisman lo mataron. Acá no hay ningún tipo de interés, por lo tanto, al no haber ningún tipo de interés en la fiscalía por un resultado o por otro, simplemente buscar descubrir la verdad. A partir de la difusión del video, del momento en que se entra al departamento, de que la escena del crimen estaba contaminada y eso hacía imposible saber si había habido un asesino adentro. ¿Cuál es tu opinión? No, para nada. No existe una tercera persona en la escena. Todos me dicen de 3 hipótesis. Yo agregué una cuarta. ¿Y qué pasa si se la pegó jugando? Y no sé, se me mezcla todo. Se me mezcla todo. Lo único que te puedo decir que yo, el domingo, que fue la fecha de muerte de él, no estuve y yo no fui. Nuestros abogados y también Pablo Lanusse, que es el abogado de la madre y la hermana de Alberto, plantearon que esta investigación debía pasar a la justicia federal porque entendíamos que hay todo un contexto de amenazas y un conjunto de pruebas de rigor científico que demuestran suficientemente que Alberto fue víctima de un homicidio. Quería ver si le presentaban al doctor Rodrigo Junto, a ver si me conocía. Yo a él no lo conozco en mi vida. No lo conoce, señor. ¿Y no recuerda la reunión que tuvo conmigo? No, sí de protección. No sea caradura. Bueno, el tema acá no es usted, señor Chuso. Cuando buscaba información de corrupción y cobraba. Este gobierno que ha tomado y ha dado muchas señales para tratar de que esto se despeje porque tiene conciencia de la gravedad institucional de este hecho. Uno de los jueces habla y desliza la posibilidad de que Nisman pudo morir en función de un vínculo económico o bien del cargo que ocupaba, y los otros dos jueces hacen referencia, tal cual lo había dicho Palmagini, de que está vinculado con la función que cumplía, que es investigar el atentado a la AMIA. Por eso determinan que el caso Nisman pase a la justicia federal. Muchas veces me habrán escuchado decir en este programa que la justicia federal argentina, en especial los tribunales de Comodoro Pi, son maestros en el arte de utilizar el freezer y el microondas. ¿Qué quiero decir? Que cuando a ellos les parece, congelan una causa. Y cuando no, la descongelan y la activan. Cuando quieren van rápido, cuando no, piden pericias y las causas las pericias no se terminan nunca, tardan años y así quedan las cosas demoradas. Entonces, ahora lo que se empieza a ver es que la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, con el cambio de gobierno, entró en el periodo freezer. ¿Sí? Y que la investigación sobre el dinero oculto que tenía el fiscal Alberto Nisman, que había sido mandada al freezer durante los años de Macri, ahora se descongela. Si Nisman no hubiera muerto, seguramente hubiera sido destituido, tal vez estuviera preso y en cualquier caso se hubiera comprobado que cobraba dinero
que no podía haber cobrado, que era un fiscal con algunos problemas de corrupción, por no decir un fiscal corrupto. Sin embargo, esto nunca se investigó. Era evidente, estaban las pruebas al alcance de la mano, era más fácil encontrar los manejos de dinero sucio que tenía Nisman que demostrar si se había suicidado o había sido asesinado. Sin embargo, en Comodoro Pi nadie lo investigó. Es más, yo les diría que hubo maniobras de encubrimiento, porque esa causa, la causa del dinero oculto de Nisman, la tuvo primero el juez Rodolfo Canicoba Corral con el fiscal Pedro Soni. Y por esos artilugios que tiene Comodoro Pi, después se la sacaron a Canicoba Corral, siempre con acuerdo de alguna cámara afín, y entonces se la dieron ¿a quién? A Bonadío, ¿a quién no? Al juez Claudio Bonadío, que por supuesto nunca investigó nada. Pero ¿qué pasa? Bonadío se murió. Y esa causa pasó al juzgado del juez Marcelo Martínez Di Giorgi, que hizo algo elemental, pidió medidas de prueba. ¿Por qué? Porque los indicios y la realidad era algo tan evidente que con solo pedir un par de medidas de prueba, la cuestión del dinero oculto de Nisman avanza rápidamente. Por lo pronto, enseguida les voy a dar el detalle, porque de esto no se habla mucho, ¿no? Todos los que dedicaron tapas y tapas a convertir a Nisman en un mártir, en la víctima 86 del atentado contra la AMIA, claro, los incomoda contar lo que nosotros contábamos en su momento, que Nisman manejaba dinero, mucho dinero, sucio, y que no se sabía de dónde venía. Ahora les voy a dar el detalle de las pocas cosas que se saben. Lo cierto es que el juez Martínez Di Giorgi, y esta sería la noticia del momento, ordenó el embargo de la herencia de Nisman, ordenó el embargo de los bienes de la madre de Nisman, ordenó el embargo de los bienes de la hermana de Nisman, y ordenó la intervención de empresas de un empresario llamado Claudio Picón, que era el dueño de esa camioneta Audi que quedó estacionado durante un tiempo largo en la puerta de la casa de Nisman. Y después les voy a explicar por qué ese empresario debió haber dado muy buenas explicaciones sobre por qué le prestaba una camioneta a Nisman, le depositaba $150.000 a Nisman en la cuenta que tenía Nisman en Merrill Lynch, y además había un cheque que había suscrito este señor Picón en la caja fuerte de Nisman cuando Nisman muere. Entonces, este señor era una persona que había sido investigada por Nisman. Entonces, como un investigado por Nisman le prestaba el auto y además le depositaba plata en una cuenta oculta que tenía en Estados Unidos. Pero las pruebas del manejo de dinero de Nisman, que se empiezan a investigar ahora, 6 años después de su muerte, y que durante 4 años se ignoraron, arrancan por Diego Lagomarsino. Diego Lagomarsino, Nisman le afanaba la mitad del sueldo. Tenía un contrato, lo había designado en la unidad fiscal AMIA, le pagaba en aquel momento, no sé, 60.000 pesos, pero Lagomarsino, según él mismo contó, le tenía que devolver la mitad de la plata a Nisman. Lagomarsino además figuraba como el administrador, ¿sí? Mejor dicho, como uno de los dueños de la cuenta famosa de Merrill Lynch, en un banco de Merrill Lynch en New York, y esa cuenta era administrada por Nisman. Pero Lagomarsino efectivamente figuraba, hizo movimientos, pagó expensas de otros bienes que tenía Nisman, porque no solamente tenía dinero en dólares, en cuentas en el exterior, sino que también resultó dueño de 2 departamentos de alta gama, acá nomás en Palermo, que estaban a nombre de la madre, y de 3 lotes en un condominio en Punta del Este, cuyas expensas las pagaba Lagomarsino. Todo esto que yo les estoy contando se conoce del mismo momento que murió Nisman. Pero claro, en Comodoro Pi, como para que después nos cuenten que es una justicia independiente, mientras gobernó Macri, nada de esto se investigó. Cuando lo quiso investigar un juez, lo apartaron, le sacaron la causa y se la dieron a Bonadío. Y ahora, como el juez que hereda el juzgado de Bonadío, dijo, che, esto es elemental, hay que investigarlo, porque si no, el que no investigue esto está incurriendo en un encubrimiento, y eso es lo que está haciendo el juez Martínez Di Giorgi. Primero entonces, la plata de Lagomarsino, el contrato de ñoqui o de semi-ñoqui, porque le robaba la mitad del sueldo a Lagomarsino y se lo llevaba a Nisman. Después, el auto, esta famosa camioneta que figuraba, de la cual Nisman tenía una cédula azul, pero que figuraba a nombre de una empresa, que era una empresa de seguridad americana, que, acuérdense, era una empresa que había estado investigada en la trama de escuchas con la cual termina procesado Mauricio Macri. ¿Se acuerdan que Macri termina procesado por escuchas ilegales? Porque había varios contratados en el Ministerio de Educación
que eran de la Policía Metropolitana, que de hecho terminó procesado. Si ese juicio algún día se sustanciará, o creo que se cayó, no sé en qué terminó ese juicio, pero Macri termina procesado por escuchas ilegales. Y esta empresa era la que decía papá Franco Macri que había contratado para seguir a Néstor Lorenzo, el cuñado de Macri, que también finalmente terminó muriendo hace pocos meses. Esa empresa, uno de los accionistas de esa empresa era Claudio Picón. La camioneta que manejaba Nisman era de Claudio Picón, el accionista de la empresa que tendrían que haber investigado. Milagros, nadie le llamó la atención a esto. Pero no solo eso, después cuando se conocieron los movimientos de la cuenta de Merrill Lynch, se supo que Claudio Picón había depositado en la cuenta de Nisman $150.000 y que había un cheque en la caja fuerte de Nisman. Recuerden que cuando se abre la caja fuerte de Nisman hay un video que muestra cheques y aparecen dos cheques ahí. Uno es de Claudio Picón, creo que era de $200.000, y otro es de un cuevero desaparecido. Piensen esto en la dimensión de lo que tiene, de lo que es. Un fiscal federal tenía en su caja fuerte un cheque de un cuevero desaparecido, que además le había, o sea, desapareció después, ¿sí? Este señor se llama Damián Stefanini. Damián Stefanini, acuérdense del caso. Había depositado también en la famosa cuenta de Merrill Lynch una plata, creo que eran, no sé si eran $150.000, $200.000, y había además otro cheque de Damián Stefanini en la caja fuerte de Nisman. Lo increíble del caso es que pocos meses después de haber depositado, de haberle dado este dinero a Nisman, Stefanini desaparece. Y no solo desaparece, sino que la desaparición de Stefanini la tiene que investigar la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, que dicho sea de paso, nunca se inhibió en la causa, nunca se apartó de la causa, pero además nunca investigó nada. La investigación de la desaparición de Stefanini nunca llegó a nada. Raro, ¿no? Y después está la cuenta, la famosa cuenta en Merrill Lynch, que ahora el juez Martínez Di Giorgi está pidiendo a los Estados Unidos que esa cuenta se conozcan más detalles de los movimientos. La cuenta de Nisman fue embargada por la entidad antilavado de Estados Unidos porque Nisman, es obvio, era una persona expuesta políticamente. Por ende, solo podía vivir de su sueldo. Su sueldo era un buen sueldo como fiscal, pero nunca podía haber acumulado $600.000 en la cuenta de banco, nunca podría haberse comprado esos 3 lotes en Punta del Este, nunca podría haber tenido esos 2 departamentos de alta gama en Puerto Madero, y no se conocen los movimientos que hubo en la cuenta, y sobre todo no se conoce qué había en las 4 cajas de seguridad que rápidamente la madre de Nisman vacía y cuyo contenido nunca reveló, nunca dijo cuánto dinero había habido ahí. Creo que en algún momento declaró que no había nada, que las cajas estaban vacías. El juez Martínez Di Giorgi ahora ordenó que queden embargadas la madre de Nisman, que quede embargada la hermana de Nisman, que quede embargado también el Diego Lagomarsino porque aparecía como titular de esa cuenta, y también ordenó la intervención de las empresas de Claudio Picón. ¿Qué es lo que está buscando el juez Martínez Di Giorgi? Entender de dónde salía este dinero, porque era una evidente maniobra de lavado de dinero. A ver, si el fiscal Nisman tenía que vivir de su sueldo, ¿de dónde salía la plata, toda esa plata que manejaba Nisman en el exterior? La sospecha es que están estos movimientos que había cobrado, o sea, había cobrado dinero inexplicable de un cuevero que luego termina desaparecido. A ver, tomemos en cuenta la magnitud de esto. Un tipo que le da plata ilegal a un fiscal federal después termina desaparecido, y su investigación la tenía que investigar la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado. ¿Sí? Arroyo Salgado nunca se apartó de esto. Arroyo Salgado puede que termine investigada también esta causa, porque el juez Martínez Di Giorgi le pidió, ahora sí, que le mande, que le remita la historia de la investigación o la no investigación que hizo Arroyo Salgado sobre la desaparición de Damián Stefanini. Dijo, mándenme esa causa para acá. Entonces, embargada la mujer de Nisman, embargada la hermana de Nisman. Esto que yo les estoy contando es lo que dispuso el juez Martínez Di Giorgi. Intervenidas las empresas de Picón, a quien, por supuesto, no sé si le habrán devuelto la camioneta Audi que estaba reclamando. Y queda también saber qué pasó con los bienes de Nisman, con los otros bienes, la sucesión, todo lo que sea sucesión del fiscal Nisman, también queda embargada. Entonces, fíjense lo perversa que es la justicia argentina. La causa por la muerte del fiscal Nisman
durante los 4 años que supuestamente le impulsaban, iba a avanzar, nunca avanzó en ningún lado. Los que tienen que investigar, el juez Ercolini y el fiscal Tayano, nunca citaron al careo necesario entre los peritos del cuerpo forense que dijeron prácticamente que era suicidio y los peritos de gendarmería que dijeron que era un homicidio. Eso, que era un careo necesario, nunca se hizo. La causa está frenada y el único procesado es Lagomarsino, pero tampoco encontraron ninguna prueba contundente contra él. Lo tienen procesado por las dudas. La causa por la muerte de Nisman está parada. Sin embargo, la causa por el lavado de dinero, por el delito de corrupción evidente que había alrededor de Nisman, se congeló y recién ahora, 6 años después de la muerte de Nisman, se empieza a investigar. Bienvenidos, esto es GPS. La información es urgente y la trae Javier Díaz. Esto fue un asalto comando, pero que termina de una manera increíble.